Juan, nos había quedado la pregunta, que a mí me parece tan interesante ese tema, porque sé que hay diversas opiniones que creo que fundamentalmente también contribuyen a confundir. La pregunta es esta, Juan. ¿Existió connivencia entre los montoneros y las fuerzas militares? Es una pregunta difícil. De hecho, la bibliografía actual tiene pocos estudios en función de este tema y incluso dentro de ellos hay bastantes vertientes. Yo creo que acá cerquita podemos ver una obra clásica que es la de Gillespie, que habla de Ajá. montoneros soldados de Perón. Podemos encontrar esta de Manfroni, que es alguien que plantea que hubo en algún momento A ver, algún tipo el título ese, de Montoneros, relación, soldados de soldados de Macera. Macera, o sea, y tiene que ver con lo que ocurre a partir del 76, en lo que sería la vuelta de Montoneros buscando hacer el punto final después del 78 contra la Junta. Y tenemos también otro que habla de aquellos que habiendo abrevado en el tema de Montoneros y habiendo formado parte de los cuadros, Sí. en su momento, después de la ruptura que tiene Perón con ellos, se quedan junto con Perón. con Perón. Pues eso, dice que ir acá, es algo sencillo, obviamente la bibliografía específica no es tan grande, pero sí, tenemos toneladas de libros que hablan sobre el tema Montoneros y la relación que tuvieron ellos con el peronismo y la relación que en algunos casos se dio con algunos integrantes de la Junta y puntualmente con el tema de Macera. Entonces, decir si hubo relación o no es un poco complejo porque nadie va per se a admitir una relación que de por sí sería espuria, porque teóricamente pensamos o sabemos que Montoneros buscaba hacer una revolución socialista, habiéndose metido dentro de lo que era el peronismo. O sea, lo charlamos ya con lo que fue la primavera camporista, los 49 días de gobierno camporista, la ruptura que se da con Perón tras el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, y la ruptura final que se da en enero del 74, cuando después del ataque al cuartel de Azul, Perón, buscando endurecer las penas hacia los delitos contra la patria, contra el Estado, por parte de asociaciones subversivas, tiene esa ruptura con un cuerpo de diputados de los que denominamos la tendencia, que buscaban tratar de torcer la mano del general Perón. Lo que ocurre a partir de eso es que, y tras la muerte de Perón, o sea, sabemos que ocurre el 1 de mayo, cuando se produce la ruptura física en la Plaza de Mayo, cuando Perón, decimos, echa a los montoneros de la plaza, según ellos se fueron, y eso está muy interesante en uno de los libros donde van contando la revista El Descamisado, que también cuenta un poco de la versión de Montoneros con respecto a qué ocurrió ese 1 de mayo en la plaza de Perón. Y lo que ocurre tras la muerte de Perón, cuando desde la AAA ya la confrontación se hace día a día, desde el gobierno con la AAA como fuerzas clandestinas y desde las distintas fuerzas subversivas como Montoneros y LER combatiéndolos. Pero ya dentro del marco de una guerra entre facciones dentro de un gobierno civil republicano y democráticamente elegido. ¿Qué ocurre después? Montoneros, y eso dicho por muchos de sus dirigentes, sabían que iba a venir el golpe, como lo sabía todo el país, como lo sabíamos todos. No teníamos la fecha exacta, pero todos sabíamos que el gobierno de Isabel Perón era insostenible, que se estaba cayendo, degradando, y a nadie tomó por sorpresa ese 24 de marzo. Después la literatura de los años posteriores fueron contando otras historias y dándole otro tipo de épica y relato, pero los que vivimos el 76 y el relato del 24, lo que ocurre el 24 de marzo, estábamos como sociedad hartos de la muerte, hartos de los atentados, hartos de la crisis económica, hartos de la falta del vacío de poder. La sociedad estaba harta. Juan, esos historiadores que dicen que hubo connivencia, ¿la llevan a qué momento? ¿Antes del ascenso de Perón? ¿Después para provocar el golpe? ¿Hay una ubicación en el tiempo? Temporalmente lo que se da es una relación posterior a la muerte de Perón y posterior al golpe. Eso es lo que pone Manfroni en su libro. Y en algunos atisbos con respecto a cómo negociaron y cómo las cabezas de las juntas tuvieron relación con las cabezas justamente
los grupos subversivos. En este caso puntualmente con Montoneros, no con el ERP. Con el ERP no hubo ningún tipo de relación. Recuerdo que alguien dijo haber visto a Macera en Francia, ¿te acordás aquel comentario? No tanto, Macera visitó Francia en distintas oportunidades, puntualmente con el tema del reequipamiento de la Armada, y había un grupo de tareas de la Armada que estaba asentado en París y donde se dice que hubo mucha relación con algunos grupos de exiliados y grupos de dirigentes montoneros que estaban allí. La segunda pregunta que te quiero hacer. Montoneros, cuando entra en la clandestinidad, cuando se va de la plaza, ¿fue una estrategia de ellos llevarlo a Perón? Porque te acordás que le cantan a Perón, Sí, sí. Y Perón ahí es cuando se enoja y los termina echando. ¿No fue una estrategia eso? ¿Cómo lo podés resumir? La estrategia ya la habían pautado cuando matan a Rucci, en septiembre del 73. La muerte de Rucci fue la ruptura. Fue el aviso de que, y yo creo que lo dije en algún otro momento, nosotros estamos acá, este es nuestro límite, y nosotros no nos vas a echar. Y Perón termina echándolos. O sea, de la plaza se van, buscan ponerlo nervioso y lo logran. Los cantos eran muy agresivos y muy denigrantes hacia la figura de Isabel Perón, puntualmente. Creo que alguno que decía así, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y otros hablaba de qué pasa, general, que nos gobierna, que en este país nos gobierna una puta, un cornudo y algo más con respecto a López Rega. Y ese fue el punto donde él termina enojado, Perón, y habla, bueno, como de la manera que habla, poniendo por el valor sobre la figura de los sindicatos, que durante 18 años son los que nos sostuvieron en la lucha, y estos estúpidos imberbes que vienen ahora piensan que lo que hicieron ellos es más mérito que el que tuvieron nuestras organizaciones. O sea, ahí se marca una ruptura en esa ida y vuelta entre el líder y el pueblo. Y el paso a la clandestinidad de Montoneros se da tras la muerte de Perón en octubre del 74, del 75, cuando ya directamente plantean que la única forma de terminar, ellos también querían que terminara el gobierno de Isabel, pensando que con la ruptura y el desencanto de la gente contra el peronismo les iba a permitir a ellos transformarse en esa vanguardia que iba a conducirlos hacia la patria socialista y hacia la nueva sociedad argentina. En ese sentido, yo te puedo decir, sí, había una convivencia entre ellos y las Fuerzas Armadas. Los dos querían que el gobierno de Isabel se terminara, cada uno en función de sus propios objetivos. Y lo que ocurre después es, bueno, que en algún momento hay negociaciones que plantean puntualmente entre Macera y algunas de las cúpulas montoneras, pero bueno, todavía hay mucho campo para trabajar y estudiar para poder plantearlo. Es muy interesante todo lo que contás. Por otra parte, era incomprensible que estuvieran en el mismo espacio los montoneros y el peronismo. A Perón lo habían idealizado también. Y la pregunta que te quiero hacer puntualmente, y tratar de contestarla lo más breve que puedas, ¿hubo apoyo del exterior hacia Montoneros? Sí, apoyos hacia Montoneros hubo siempre. De hecho, es la formación militar de muchos de los cuerpos montoneros, de dirigentes montoneros y de activistas se dio en Cuba. O sea, hubo un apoyo. Y de hecho, cuando se hace el secuestro de los BOR, Cuba se transforma en el lugar donde los 60 millones de dólares que cobraron de rescate quedaron a cargo del gobierno cubano. Cuando se produce la devolución, ya entrado en los años 80, Cuba retiene casi el 20 y pico por ciento, 20 millones de dólares en función de tasa revolucionaria que les dicen, y les devuelve 20 millones de dólares a Montoneros. Sí, sí que hubo apoyo. Hubo apoyo en formación, logística y en sostenimiento financiero. Juan, como siempre, muchísimas gracias.